Y en este Vaya Elige 2023 nos encontramos con el precandidato a intendente por Juntos por el Cambio, Andrés de Leo. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Hola, ¿qué tal? tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos en tus oficinas. Y bueno, en primer lugar, ya con listas cerradas, preguntarte de qué manera se viene trabajando y cómo vienen encarando esta etapa final de cara a las PASO. Bueno, ahora estamos en la etapa de presentación de candidatos, de que conozcan las caras, muchas son conocidas, otras no tanto, amalgamando un poco a este equipo porque representa a distintos sectores de Juntos por el Cambio, pero todos han comprendido cuál es el espíritu de la propuesta, de la metodología que nosotros queremos proponerle, de la impronta. Y cuando yo digo más allá de las propuestas, que muchas veces son ideas, me parece que también la gente va a valorar mucho el modelo de gestión. Y el modelo de gestión tiene que ver con un estilo, tiene que ver con una impronta, tiene que ver cómo comunicamos, cómo nos conectamos con los bahienses. Y bueno, estamos en esta etapa, la próxima semana ya estamos haciendo la presentación formal de la lista de concejales, de consejeros escolares, de los equipos que se van integrando y bueno, como quien dice, ya calentando los motores. Bien, Andrés, te voy a preguntar, justamente vos estabas hablando de el modelo y de cómo estaban trabajando. Quería meterme, bueno, meternos a Seba, a mí en la cuestión de cuál sería el rol de los jóvenes en este modelo y este proyecto. Bueno, el rol de los jóvenes, hoy yo digo que es una deuda que tiene la política. Esto es así. Tenemos obviamente un equipo de jóvenes, tenemos ideas que ellos han venido acercando a lo largo de un año, pero todavía vemos que hay una brecha muy grande entre la dirigencia política y los jóvenes. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Volver a reencontrar a los jóvenes con la política. Tenemos que volver a enamorar a los jóvenes con la política, con la Argentina, con Bahía Blanca, con la cosa pública, con esta idea de una sociedad más justa, más igualitaria, con una sociedad más solidaria, y esto me parece que va a formar parte de esta agenda que, reitero, no es solamente decirle a los jóvenes, che, tenés un lugar y después desde ese lugar no tenés nada, sino justamente que vuelvan a tener ese grado de participación, pero a partir de un enamoramiento. Claro. No del cargo, sino del enamoramiento, de la pasión. Mira, yo tengo 55 años y a mí cuando me preguntaron ¿por qué querés ser intendente? Porque tengo la misma pasión que tenía cuando abracé a las ideas políticas a los 15 años, no al cargo. Yo tuve pocos años de mi vida fueron con cargo, pero sí esa pasión por transformar la sociedad. Bueno, ahora tengo pasión por Bahía Blanca, para que Bahía Blanca vuelva a ser ese lugar extraordinario de convocatoria que, por ejemplo, hizo que una persona como yo, que viene de la región, que vino a Bahía Blanca, se enamoró de la ciudad y no me quise ir más. Me enamoré de su gente, de su idiosincrasia, de las oportunidades que nos daba, de la calidad educativa, del deporte que te brinda. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que hacer en Bahía Blanca, el lugar donde los jóvenes se enamoren y que quieren ser bahienses. Aquel que quiera ser ciudadano del mundo o porque por diversas razones quiere ir a otro lado, está bárbaro, porque me parece que hoy este universalismo que nosotros creemos está bien, pero tenemos que trabajar justamente para que los jóvenes quieran estar en nuestra ciudad y no se tengan que ir. Andrés, ¿cómo ve a Bahía Blanca, cómo ve a la ciudad en cuanto a industria, trabajo? Creo que es uno de los puntos también que seguramente, ¿no? En la campaña, digo, se viene trabajando, ¿no? A ver, yo creo que lo que se ve hoy es el reflejo de muchísimos años de lo que yo llamo una especie de paradoja, o de la Bahía Blanca dual. ¿Qué es esto? Por un lado, hemos tenido un desarrollo extraordinario en materia de infraestructura o de industrias. Tenemos el polo petroquímico más importante de la Argentina, el puerto de aguas profundas más importante de la Argentina, que obviamente esto genera trabajo directo, genera trabajos indirectos, genera recursos para el Estado, genera recursos para la ciudad,
Sin embargo, yo tengo que decir que esto todavía no se refleja en calidad de vida, en una ciudad mucho más potente, más dinámica y fundamentalmente en una infraestructura de una ciudad moderna. Todavía tenemos bolsones de mucha pobreza en la ciudad, tenemos vastas áreas sin prácticamente nula inversión del Estado y muchas veces de los privados. Tenemos una ciudad que está de alguna manera desintegrada o desigual, en el sur, que está postergado hace muchos años respecto del norte, que crece desordenado, pero crece. Y bueno, esto es lo que me parece que nosotros tenemos que trabajar en el diseño de una ciudad potente, de la ciudad más importante del sur de la Argentina, pero que además sea la gran ciudad no para aquel que viene y mira de afuera y dice, che, qué potente, qué es Bahía Blanca, qué extraordinario que es, sino para el bahiense que se enamore, que encuentre que tiene los servicios públicos, que tiene una ciudad segura, que tiene una ciudad integrada, que tiene los paseos públicos en todos los lugares. No puede ser que los grandes paseos públicos estén concentrados en un área de la ciudad y los otros paseos, digamos, y los otros sectores, estoy hablando concretamente casi más de un tercio, si no me animo a decir la mitad de la ciudad, que no tiene paseos públicos de calidad, que no tiene conectividad, que no tiene infraestructura. Es decir, tenemos que recuperar eso, que sea la ciudad del futuro, pero del futuro de todos los bahienses. Y esto me parece que es extraordinario, digo, ¿por qué? Porque ahora se está hablando de Vaca Muerta y esto que es una nueva oportunidad que va a tener la ciudad, no puede ser una nueva oportunidad perdida. Porque cuando vos estudias la historia de la ciudad, ¿con qué te encontrás? Que Bahía Blanca fue estratégicamente fundada para el desarrollo del sur argentino como un puerto intermedio entre Buenos Aires y Patagones inclusive. Y Patagones, digamos, y después el sur. Es decir, era un páramo, esto era un salitral ventoso, era inhóspito. Los indios le llamaban Huecubumapu, la tierra del diablo a toda esta región, porque era prácticamente inhabitable. Bueno, de pronto empezó el puerto a generar una potencia y un crecimiento que hizo que, por ejemplo, un pequeño pueblo de 3.000 personas en 20 años era una ciudad de 100.000 habitantes, la ciudad más grande del sur de la Argentina. Y cuando vos ves la infraestructura, los diseños, la falta de avenidas, digamos, la falta de desarrollo estratégico, te das cuenta que nunca se preparó para eso. Después vino, yo digo, la tercera fundación. La primera fue la del fuerte, la segunda del puerto, el tercero es el polo industrial. Y con el polo industrial, nuevamente, las lluvia de inversiones, porque verdaderamente ha sido lluvia de inversiones. Hoy tenemos el 70% de la producción petroquímica de la Argentina, está en nuestra ciudad. Claro. Y cuando vos mirás, Bahía Blanca tiene la mayor cantidad de depósitos per cápita de la Argentina en los sistemas financieros, los sistemas bancarios. Ahora, cuando vos lo ves en el desarrollo de la ciudad, no está una ciudad que no tiene aguas, tiene más calles de tierras que calles de asfalto, que, bueno, donde hay agua o cloacas está dinamitada la ciudad, que tiene un sistema de transporte público que tiene 60 años de antigüedad y cada vez es más caro, cada vez más expulsivo. En fin, podemos seguir mencionando cosas. 113.000 bahienses debajo de la línea de pobreza. Todas estas cosas nos hablan de que no hemos sabido aprovechar esas oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Bahía Blanca necesita un rediseño, una planificación, diálogo y consenso, yo digo, ese va a ser mi gobierno. ¿Qué quiere decir? Que todas las acciones van a estar planificadas, estudiadas, con todas las personas que tengan que ser necesariamente convocar, que estén. Y cuando yo digo especialistas, no tienen que ser estudiantes o no tienen que ser profesores, sino que, por ejemplo, ¿cómo vos no vas a convocar a gente que haya estudiado ingeniería vial o que haya estudiado ingeniería en tránsito para, por ejemplo, pensar si por dónde van a ir las bicisendas, si los colectivos pasan o no? Pero también vos tenés que convocar a los taxistas y a los colectiveros. ¿Cómo vos no vas a convocar a taxistas o colectiveros? Y una vez que tenés el diseño hacia dónde querés ir, tenés que hablar con los vecinos. No puede ser que los vecinos se enteren de que una bicisenda les pasa por su casa y no hayan sido consultados, o a la ronda de vecinos.
Y a partir de ahí vos vas generando el diálogo y consenso, que no es unanimidad, porque la democracia no implica unanimidad, sino que implica decisiones consensuadas mayoritarias. Y a partir de ahí vos instrumentás la medida. Y que esto va a tener muchas más chances de éxito, porque si no, vamos a estar como venimos en los últimos años, con decisiones que se toman y después hay marcha atrás. Y después se toman decisiones y después hay marcha atrás. Esto me parece que forma parte del diseño y de la ciudad. Y esta, volviendo a la pregunta original, la oportunidad que nos puede dar Vaca Muerta es una nueva lluvia de inversiones, pero que tiene que ser distribuida y tiene que ser aprovechada y no que quede en pocas manos. Bien, justamente que estabas hablando de el rediseño de la ciudad, de Vaca Muerta, quería contrastar lo que está diciendo con una consulta desde mi parte, que es cómo van a afrontar el tema medio ambiente en la ciudad y cómo van a mejorar los espacios verdes y el trato del tema en Bahía Blanca. Bueno, lo primero que hay que hacer es empezar a instrumentar algunas acciones más concretas que no sean solamente títulos. Claro. Yo lo que digo es que toda acción de gobierno futura va a tener que estar atravesada con dos ejes transversales que para mí son claves, que son el medio ambiente y la inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora en adelante, cualquier intervención que el Estado o los privados tengan que llevar adelante, van a tener que estar pensando cuáles son las acciones vinculadas a mejoramiento en materia ambiental, en prevención o mitigación de lo que se denomina el cambio climático y también de la inclusión. Ejemplo, en los últimos años hemos visto muchas obras, tanto públicas como privadas, y vos encontrás que no tuvieron ningún criterio medioambiental pensado con la utilización de qué materiales, por ejemplo, si se ha seguido la medición de la huella de carbono, es decir, todas estas cuestiones me parecen fundamentales. Y la otra es de la inclusión. Vos ves mucha obra nueva que está plagada de barreras para aquellas personas que tienen discapacidades, sean discapacidades permanentes o discapacidades temporarias o circunstanciales. Esto me parece que es clave. ¿Qué otra cosa más tenemos que pensar en materia medioambiental? Bueno, la ampliación de los pulmones verdes, esta idea de Bahía Blanca que tiene que tener cada día más arbolado, esta idea también de ver si podemos de alguna manera materializar un proyecto de ley que yo tuve y he presentado en la provincia de Buenos Aires, que no prosperó lamentablemente, como es por ejemplo la medición de la huella de carbono, cómo empezamos a repensar la distribución, o mejor dicho, la recolección y el relleno de la basura, que no es fácil, porque todos sabemos que no es sencillo, porque implica cambios culturales, implican muchos recursos económicos, pero nosotros tenemos un sistema de recolección de residuos que, salvo por algunas cuestiones menores, tiene casi 30 años por lo menos, si no más. Y estas cosas son las que tenemos que empezar a repensar. ¿Por qué? Porque tanto el transporte público de pasajeros como el sistema de recolección de residuos tienen décadas, es un modelo que tiene muchas décadas, pero que los dos tienen un denominador común. Cada día es más caro. No tenemos mejor servicio, pero sí cada día es más caro. Cada día insume más de los recursos del bahiense que paga sus impuestos. Y esto nos tiene que hacer rever la cosa. Si no hemos mejorado la calidad del servicio, si no se han incluido parámetros medioambientales, tenemos que ver por qué cada día esto es más caro, cada día le cuesta más a los bahienses, y cuando decimos que cada día le cuesta más, quiere decir que es dinero que va o al transporte público de pasajeros o que va al sistema de recolección de residuos, que no va a una cloaca, que no va a un cordón cuneta, que no va al asfalto o a cualquier otra acción que uno puede tomar. Andrés, para pasar en limpio, llegado al caso, ¿no?, que el bahiense lo acompañe con el voto y que pueda estar a partir de diciembre en el Palacio Municipal, ¿cuáles serían las propuestas que rápidamente se pondrían en marcha, digamos, que pasa de propuesta a hacer una acción en concreta pensando en el bienestar del bahiense? Lo primero que voy a hacer es mandar un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante afectando el 100% de los fondos que mes a mes recibe Bahía Blanca con el fondo educativo, para que el 100% de los fondos que recibe Bahía Blanca vayan destinados íntegramente y totalmente a la infraestructura escolar.
Bahía Blanca tiene más de 300 establecimientos educativos, casi 80.000 personas que están abocados o integran el sistema educativo, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, y tenemos todavía, lamentablemente, un déficit en materia de infraestructura muy grande. A ver, nosotros tenemos en claro también que la Argentina necesita un debate muy profundo en el sistema educativo que tiene que ver con romper con el adoctrinamiento, con la ideologización, con los paros políticos, con digamos, la utilización política de la educación. Esto lo tenemos que discutir. Ahora, mientras discutimos esto, el municipio, la gestión municipal, tiene estas herramientas que no está usando, y no solo Bahía Blanca, me animo a decir que el 99% de los intendentes municipales no usan, distraen esos fondos para obras que creen que les llevan mucho más votos. Bueno, yo ya he convencido a mi equipo que independientemente si esto trae réditos electorales o no los trae, si como dicen todos no trae réditos electorales, nosotros lo vamos a hacer porque para nosotros la educación es el eje fundamental del desarrollo, y por eso nosotros hablamos del plan educativo del Bicentenario, que en 5 años no haya ninguna escuela que no esté en condiciones aptas para impartir educación, y que tiene que coincidir justamente con el Bicentenario de Bahía Blanca. Esto es claro. Lo segundo es, vamos a implementar y vamos a recuperar la capacidad de gestión del municipio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde la acción política, con un enorme compromiso, con funcionarios que tengan un compromiso con la gestión, sin compartimentos estancos, volver a recuperar esa capacidad de gestión confiando muchísimo en los agentes municipales. Nosotros necesitamos confiar en los agentes municipales que en muchas áreas están o con desgano o con descreimiento. Tenemos que volver a recuperar eso de ponerse la camiseta, y eso, la responsabilidad es de la conducción, no es del empleado, es de la conducción que tiene que marcar el camino y dar el ejemplo. Y bueno, a partir de ahí nosotros seguro vamos a tener un Estado mucho más eficiente y mucho más austero, porque hay prioridades que nosotros necesitamos que se vuelvan que se vuelvan a recuperar. Voy a cortar acá el teléfono, sí. Y bueno, y de alguna manera esto también va a formar parte. Y lo segundo y lo tercero que nosotros vamos a implementar con enorme convicción es que vamos a poner en marcha lo que nosotros denominamos una política deportiva, cultural y social. Esto para nosotros es fundamental porque hemos visto que Bahía Blanca ha carecido de políticas deportivas y culturales. Hablo de décadas, no me hablo de una gestión. Yo creo que Bahía Blanca no tiene vertebrado con las entidades, las asociaciones que trabajan con miles y miles de bahienses todos los días, y que para nosotros es una oportunidad de una Bahía Blanca mejor, de una sociedad mejor, porque en esas entidades deportivas o culturales, allí concurren miles de niños, niñas, y me animo a decir hasta adultos, que muchas veces no tienen cómo articular o cómo insertarse socialmente. Lo hacen los clubes con el esfuerzo personal, con sacrificios económicos, y muchas veces estamos desaprovechando la oportunidad de que, por ejemplo, ahí tenemos fuente de información y de acceso a personas con vulnerabilidad económica, con vulnerabilidad social, con problemas de adicciones, con problemas de abusos. Bueno, el municipio cuenta con recurso humano como para poder trabajar y articular mano a mano, independientemente de que también creemos que Bahía Blanca necesita repensar o animarse a diseñar infraestructura para eventos importantes que hoy no está en condiciones de recibir. Eventos nacionales, tanto deportivos como culturales, que no estamos en condiciones de recibir. Y Bahía Blanca tiene todo para llevarlo adelante. Por eso digo que esto también va a formar parte de acciones iniciales que nosotros vamos a llevar en el gobierno. A mí cuando me dicen, ¿quién va a ser tu secretario o director de deporte? No importa, va a haber política deportiva. ¿Quién va a ser tu director o del Instituto Cultural o secretario de Cultura? No importa quién va a ser. Va a haber una política cultural que va a atravesar no solo la gestión, sino que me animo a decir que va a atravesar a las futuras gestiones. Bien.
Andrés, aprovechando la cámara y obviamente, ¿no?, a los miles y miles de bahienses que van a estar viendo esta entrevista, ¿qué mensaje se le da? Porque hemos tratado muchas veces también del descreimiento y el alejamiento de la gente. Facu mencionaba el tema jóvenes, pero que creo que ya no pasa por un rango etario, sino también pasa por la falta de creencia a la clase política. ¿Cuál es el mensaje que le das al bahiense para estas elecciones? Que se acerquen, ¿no?, a votar como corresponde. Que se animen a soñar y a creer en ustedes mismos y a creer que esta ciudad la vamos a transformar y que mi compromiso y el de todo mi equipo, con Fabiana Húngaro como primer concejal y el de todo el equipo, va a ser entregar todo para que Bahía Blanca vuelva a ser esa ciudad enorme y potente que supo ser y que estamos convencidos que va a volver a ser y que va a ser el lugar que ustedes van a querer vivir y que sus hijos van a querer vivir. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias a ustedes. Andrés de Leo, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio.